Bien, 10:42 de la mañana. Nuestro invitado es el doctor James Rodríguez. Él es abogado penalista experto, además en temas de extradición. Así que gracias, doctor. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y todo indica, ¿no es cierto? Todo indicaría que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido estos 20 millones de dólares y se encuentra además fuera del país. Sin embargo, él ya, recordemos que estaba inmerso en una investigación como es la de lavado de activos por el caso de Ecoteva. Primero que nada, ¿no tenía impedimento de salida del país? Así es. Él ya tiene un proceso abierto por el delito supuesto de lavado de activos por el caso Ecoteva. Y todo esto a mérito de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera en donde se va a poder describir todo el circuito del dinero, cómo han sido derivados de diversas cuentas a cuentas offshore y que después, al parecer, según las propias investigaciones, el mismo presidente Toledo habría abierto esta empresa offshore en Panamá denominada Ecoteva, en donde recibe de su amigo íntimo una cantidad de dinero muy importante, las cuales son utilizadas para el pago de la compra de un inmueble valorizado en más de 3 millones de dólares, la oficina en el edificio Mega en Surco y también lo que es la hipoteca de su casa de Camacho. Y todo esto indica ya indicios razonables de lavado de activos. Uno se pregunta si una persona está involucrada en un delito o en una investigación, disculpe doctor, tan importante y tan delicada como es la de lavado de activos, ya por el caso de Ecoteva, que así en Francia. O sea, las autoridades peruanas o este caso, digamos que el alcance de esta investigación no habría sido motivo suficiente para por lo menos impedir salir del país. Procesalmente nosotros consideramos, y muchos abogados, de que el expresidente Toledo está haciendo o ha sido tratado con guantes de seda, de una manera muy benevolente, porque a cualquier inmerso en esta clase de investigación y con la gravedad de los hechos denunciados, ya hubiese tenido por lo menos un impedimento de salir del país, si no es otra más gravosa. Más gravosa, ¿no? Bueno, ahora ya el fiscal Hamilton Castro, a la luz de los hechos, se señalaría que es inminente el pedido, ¿no es cierto?, de que retorne al país naturalmente e incluso una captura internacional a la luz de los hechos y los temas de Odebrecht, estos supuestos 20 millones, ¿no? ¿Qué confirma en todo caso y qué salidas tendría? En este caso hay que ir siempre con calma porque el proceso judicial no avanza muy rápido como muchas veces uno quisiera. Para empezar, no, y en Perú parece que no avanza muy rápido. En Brasil, ¿no?, y en Estados Unidos, países donde también están inmersos en esa investigación, han avanzado mucho más. ¿Y en Colombia? También. Entonces, lo primero que tiene que suceder aquí, en el caso del expresidente Toledo, el cual ya no goza de la prerrogativa constitucional de lo que es el antejuicio político, porque ya venció y caducó los 5 años posteriores a su mandato, debe ser de que se debe judicializar primero esta investigación. En el nuevo Código Procesal Penal se llama apertura de una investigación preliminar, en donde entra... ¿Qué significaría o qué tendría que aplicarse para cumplirse esta figura del nuevo Código Procesal Penal? Claro, esto ingresa lo que es la versión oficial del colaborador eficaz, en donde ha podido vertir de que este expresidente habría recibido esa cantidad de dinero a través de otras cuentas de su amigo personal, Weissman. Ahora... Joseph Maiman. Joseph Maiman. Ahora, una vez cerrado el circuito y ya presentado y judicializado con las actividades probatorias, acá se llama medios de convicción, elementos de convicción, que es la confesión eficaz, la colaboración sincera, las derivaciones y los depósitos en las cuentas en donde se habría depositado el dinero, entonces esto, más otras pruebas adicionales, van a servir en una audiencia de solicitud, porque quien debe solicitar es el Ministerio Público ante el Poder Judicial de prisión preventiva. Perfecto. Todo indica de que debe declararse fundada. En ese momento estaba bajo la figura de comparecencia, ¿no? Así es. Una vez declarado fundada este nuevo caso, no el de Ecoteva, este nuevo caso del tramo sur, entonces se debe declarar fundada la prisión preventiva y emitirse los boletines de captura nacional e internacional contra el expresidente Toledo y todos los que para la Fiscalía y el Juzgado se encuentren comprometidos en calidad de cómplice o en calidad de coautores. Dado que él está fuera del país, ¿no es cierto?, por las propias fotos publicadas por la señora Elian Carr pudimos conocer que estaba en Francia. ¿Puede él, qué salida tendría o qué estrategia podría usar? ¿Irse a Israel, Bélgica, que son las nacionalidades que por esposo podrían asistirlo o ayudarlo
¿no es cierto? Y con lo que no tenemos tratado, países con los que no hay este tratado de extradición. Sí, efectivamente. Con Francia sí existe un tratado bilateral de reciprocidad de extradiciones por temas de corrupción. Para Bélgica y para Israel, al parecer no. Pero tenemos antecedentes. Pero en Israel el Código Penal pareciera que actúa como en el Perú. Es decir, el gobierno peruano podría decir, toma la investigación, investígalo y júzgalo allá. Así es. Se llama un tema de reciprocidad. Pero no olvidemos que también hay un sistema que se llama bilateral, en los cuales Israel puede entregar a este ciudadano peruano a las autoridades internacionalmente acreditadas, que es la Interpol, para que sea ingresado a nuestro territorio. Pero Bélgica, para esto, el otro escenario, analicemos Bélgica. Es Israel, Israel también, por la nacionalidad que tiene la esposa, en las cuales es doble nacionalidad y a él le corresponde como cónyuge. Pero acá es un proceso largo. Una vez judicializado el proceso, tiene que pasar los filtros del Poder Judicial hasta llegar a la Corte Suprema y reunir requisitos indispensables y muy importantes en un tema de extradición. ¿Los que hay no son suficientes? No los hay todavía, porque tiene que haber una apertura de instrucción, tiene que haber una individualización, tiene que haber una ubicación y una identificación del procesado, tiene que haber unos ciertos requisitos. Y también, algo muy importante que de seguro muchos colegas me van a entender, y los ciudadanos también en este momento, que debe ser traducido por un traductor oficial al Estado requerido. Correcto. Es decir, si fuese Bélgica, ¿no? O fuese Estados Unidos o fuese Israel, al idioma propio del Estado donde vamos a requerir a este ciudadano. Por la interpretación de las normas e interpretación de los cargos. Y también tiene que haber reciprocidad en los cargos. Es decir, allá tiene que existir el cargo que acá también se le está o se le podría juzgar. Y solamente se le va a juzgar al expresidente Toledo por los cargos o delitos que serían aprobados tanto por la Corte Suprema de Justicia del Perú como por el Estado en donde va a ser requerido. Una vez aprobado Perú ya nombró a una procuradora, ¿no? Así es. El día de hoy se publican las normas legales del diario. Es importante el trabajo. Eso no teníamos y era necesario. Así es. El trabajo de la Procuraduría del Estado y del Ministerio Público ahora es importante y vital para que este extraditado, posible más adelante, tenga un resultado positivo para el Perú. Y probablemente con más celeridad, ¿no? Se tendría la impresión que los procesos duran más en el Perú que en otros países. En Brasil ¿Estados Unidos sería otra de las, digamos, estrategias, de las salidas que podría tener Alejandro Toledo o no? Pero no olvidemos porque él ha dicho que va a Stanford, no tiene por qué venir al Perú ahora, según él ha dicho muchas cosas. Y eso es lo que realmente lo ha complicado más la situación, porque cada vez que él ha afirmado algo, al final ha sido desmentido. Es mejor guardar silencio y ponerse ante la autoridad judicial, quien finalmente, en una sola versión, ya que cambia de varias a cada momento, debe ser tomado como un mecanismo de defensa. Pero definitivamente no va a poder alegar una persecución política. ¿La prescripción no va a funcionar en este caso, la prescripción, doctor? Es demasiado largo. Estamos hablando de un delito de 15 a 23 años. Claro, estamos hablando de que en realidad políticamente a él tampoco le convendría, porque ¿qué imagen va a poder dar a todos sus seguidores buscando la prescripción? Es decir, la anulación de los delitos que habría cometido para que después ya no sea perseguido. La figura del antejuicio tampoco. Ya no existe la figura del antejuicio porque ya pasó más de 5 años su último mandato. Claro que sí. Le preguntaba lo de Estados Unidos. En todo caso, si él se va a Stanford, como lo ha mencionado, entre otras versiones más, él debe ser detenido por las autoridades policiales y judiciales de Estados Unidos a mérito de la orden que podría llegar del Perú a efectos de detener y poner a disposición de la autoridad peruana a esta persona investigada. Eso luego de que el fiscal Hamilton Castro tendría primero que haber emitido esta orden, ¿no es cierto? La orden es judicial. La orden siempre es judicial. Judicial, correcto. La solicitud lo hace el Ministerio Público, lo realiza el Ministerio Público, pero nace a mérito de una investigación preparatoria. ¿Cuál sería la reacción de los federales estadounidenses? Debe ser cumplir la ley, porque no puede haber impunidad en ninguna parte del mundo. Y esa palabra es la que asusta en el Perú, ¿no? El tema de la impunidad. Se tiene la impresión que se ha sido muy benevolente en la justicia peruana muchas veces, seguramente no solo en este caso, ¿no? En algunos otros también, pero lo cierto es que se conoce esto luego de que un colaborador eficaz haya declarado a la justicia norteamericana. ¿Qué le falta a la justicia peruana para detectar este tipo de hechos? Ahora no solamente tenemos la colaboración eficaz en donde ha podido vertir su declaración, y el cual ha sido ya, digamos, sellado por la justicia brasileña en lo que es la congruencia, ¿no?,
de lo que ha podido manifestar, sino también los depósitos que se habrían realizado en las cuentas de su amigo personal, de Alejandro Toledo. Esto cierra todo un 11 millones circuito. se señala, según la Fiscalía, que se ha podido confirmar, comprobar. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando de un delito de corrupción muy grave, en los cuales no puede ser Si ya hay una evadido. investigación de lavado de activos, ahora ¿qué delitos estaría incurriendo Alejandro De Toledo? corrupción de funcionarios, corrupción, cohecho, y lo que es más grave, ¿no? El delito de corrupción es perseguido, no olvidemos que él era funcionario público y la pena se aumenta por este agravante. No cualquier funcionario público. No cualquier ¿no es funcionario, cierto? el primer funcionario público del Estado. En efecto. Bueno, parece que es inminente este pedido por parte Es inminente porque no podemos permitir la impunidad y el Ministerio Público, de seguro y con toda certeza, en los próximos días o en esta semana debe judicializar, aperturar la investigación preparatoria, es decir, llevar el caso al Poder Judicial a efectos de, con esos fundamentos y elementos de convicción, aperturar y solicitar una medida de prisión preventiva a efectos de asegurar la participación del investigado Alejandro Toledo en esos actos realmente escandalosos de corrupción. Escandaloso, ¿no? De corrupción. Es una pena, porque la imagen del Perú también. Es una pena porque él abanderaba los actos de corrupción del gobierno del cual fue derrocado y ahora él mismo estaría inmerso en estos actos. Exacto, sobre todo de alzando corrupción. las banderas, ¿no?, de la corrupción. El señor Toledo dice que no le perdona a sus enemigos tradicionales el hecho de haber liderado la marcha de los 4 suyos, el tema, pero de qué afrenta a la corrupción, podríamos hablar a la luz de estas informaciones. Yo estoy convencido de que él no puede alegar una persecución política porque estamos en un país con un Estado de Derecho donde las instituciones y los organismos son autónomos, cada uno en su función. ¿Qué le aconsejaría a usted? Que se ponga derecho. ¿Cree que va a venir al Perú? Ojalá. Esperemos. Bien, nuestro invitado, James Rodríguez, abogado penalista, experto en temas de extradición, esta mañana con nosotros hablándonos de la situación del expresidente de la República, Alejandro Toledo. Continuamos, son las 10:55. Y bueno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, consideró que las acusaciones contra el exmandatario Alejandro Toledo son una gran vergüenza y una traición al pueblo peruano. El jefe de Estado instó a Toledo a regresar al Perú y responder ante nuestra justicia. Es una traición al pueblo peruano.